8:44 minutos de la mañana. Vean ustedes, simplemente así, muy por encima, lo que son estas más de 300 páginas, que es la propuesta elevada a consideración del Poder Ejecutivo, este Plan Nacional de Aguas, que obviamente, se imaginarán ustedes, no fue realizado por una sola persona, sino por un equipo pero muy grande, y además abarcando una enorme cantidad de áreas que, bueno, trataremos de alguna manera, someramente, de ir puntualizando junto a Daniel Greif, que es director nacional de Agua del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por la visita. Bueno, en este día posterior al Día del Agua, que para nosotros fue clave para cerrar una etapa, como tú decías, y presentar esta propuesta de un Plan Nacional de Aguas, que es el primer Plan Nacional de Aguas que se elabora en el país como tal, que implicó un montón de tiempo, de esfuerzo, de recopilación de información, claro, de trabajo de nuestros técnicos, pero también y sobre todo fue bien interesante cómo se fue elaborando esa propuesta en los ámbitos de participación que se crearon para gestionar las aguas después de la reforma constitucional del 2004, donde plantea la reforma que la gestión de las aguas tiene que ser de manera participativa. Y bueno, eso, puesto así muy simple, es todo un desafío bien complejo de hacer. Implementar la participación de la gente y de las instituciones en la gestión de las aguas, que bueno, para eso es que estamos trabajando desde que se aprobó incluso una ley de política de aguas que baja a tierra ese concepto, que define cómo son los ámbitos de participación, que tienen 3 bloques, digamos, de integrantes: los usuarios, el gobierno y la sociedad civil. Y bueno, y eso se fue a partir del 2010 conformando, institucionalizando con 3 consejos regionales de las 3 grandes cuencas, y luego comisiones de cuenca para manejar una gestión local. Y esos son los ámbitos de participación que hoy ya son 10 comisiones de cuenca que hay en el país, que con esa participación de esas 3 pilares vienen trabajando. Y bueno, y en esos ámbitos es que se ha construido también este plan como de abajo para arriba, ¿no? Ajá. Y por otro lado, con un montón de información necesaria que tiene que ver con todo el país, que bueno, es importantísimo todo el trabajo histórico que se ha hecho por parte de la academia, por parte de las distintas instituciones que tienen que ver con el agua, y haberlo compilado en este plan, y ordenado y planteado todos los aspectos que implica esa gestión integrada, que también dice la Constitución que tiene que haber, que implica una gestión para todos los usos, y que es una condición necesaria para el desarrollo, ¿no? Y no solo los usos, sino cómo tiene en cuenta el medio ambiente, cómo tiene en cuenta la calidad del agua, y eso es lo que nos puso ese desafío delante. Y bueno, estamos en esta etapa de presentar al Poder Ejecutivo esa propuesta que se elaboró con toda esa metodología que contábamos, que incluso fue presentado un plan parecido a este en julio del año pasado, para iniciar un proceso de consulta final donde recorrimos todo el país, en todas las comisiones de vuelta, para bueno, ponerlo a consideración, y ahí otra vez una última vuelta de tuerca que implicó también un montón de ajustes, de discusión, de poner a consideración el plan para ver si que se entendiera, qué cosas nos estaban faltando, qué cosas podíamos incorporar, y chequear también ese feedback, esa devolución del plan con distintos ámbitos. Y bueno, tuvimos más de 20 instancias abiertas en todo el país, con más de 2.000 participantes en total, con distintas metodologías. La universidad fue un actor clave para apoyar todas esas metodologías y ese trabajo. Y bueno, esta última versión fue lo que estuvimos trabajando durante el verano, sintetizando todos esos aportes, y nos habíamos fijado como fecha el Día del Agua para presentarlo, y bueno, llegamos, creo que con un buen producto, un buen plan,
para que lo considere el Poder Ejecutivo. Muy vasto y obviamente por las diferentes temáticas. Vean ustedes, esto va desde estudios que tienen que ver con aguas subterráneas, estudios que tienen que ver con las inundaciones, con las áreas de riesgo, con cada una de las cuencas. Acá hay trabajos realizados con información brindada por las intendencias. Es realmente muy, muy vasto, por lo que evidentemente va a ser imposible ingresar en todos y cada uno de los tópicos. Pero sí me gustaría saber si el plan, al tener tanta información, realiza de alguna manera un diagnóstico de la situación actual del Uruguay con respecto al tema de sus aguas. Esto lo pregunto habida cuenta de tantas llamadas de atención, de tantas alertas planteadas en cuestiones de contaminación, en cuestiones que, digo, realizadas hasta por propias autoridades en determinado momento. ¿Estamos en una situación de advertencia amarilla? ¿Estamos en una situación de luz verde? ¿O estamos en una situación de advertencia naranja, por no ser alarmista y preguntar por una roja? ¿Cuál es la situación del diagnóstico que se puede realizar en este momento de nuestro país con respecto al tema del agua? Bien, ese es uno de los capítulos y creo que el 80% del plan es un diagnóstico completo y que implica esa complejidad del tema de las aguas, que se traduce en que no es la misma calidad en todo el territorio del país, que cada cuenca tiene su propia realidad, incluso temporalmente también es variable. El tema es, bueno, en términos globales lo que sí está claro, que el país necesita y que el agua tiene una trascendencia para el país clave, para el desarrollo, para la calidad de vida de la gente, para la salud, para la confianza de la gente, que hace que tengamos que tener toda esa mirada completa del tema y que el plan, bueno, trata de ser una referencia en eso, que en el momento que se planteen cuestiones y dudas, tengamos un documento donde ir a ver cuál es la calidad. Y obviamente el plan plantea la foto, pero también dice parte de la película, cómo se generó, cómo se llegó a esa instancia, y además tener referencia de que hoy en día la tecnología además nos ayuda y la información hoy, digamos, tiene un rol clave y es abierta y se puede acceder y en general está en línea en los portales de internet de las distintas instituciones. Hay referencias, hoy tenemos, bueno, un visualizador ambiental en la página web del Ministerio, donde se puede ir y ver dónde están los puntos de monitoreo que se realizan, cuál es la calidad, ¿verdad? En tiempo real, ¿no? Pero ese panorama, tú decías, bueno, ¿cuál es el grado de atención que tenemos que tener? Y está claro que en la medida que se ha tenido un desarrollo importante de las actividades en los territorios, eso impacta en la calidad de las aguas y eso es lo que hace que todas las acciones tengan que integrarse para trabajar en conjunto con objetivos claros, pero de múltiples actores. Y seguirán impactando, porque de hecho estamos en la antesala de una nueva inversión, de una mega inversión, por lo que se ha dicho en cifras, la inversión más importante que ha tenido el Uruguay en su historia, con la posibilidad de una nueva planta de UPM. Y vaya si tiene que ver el agua, y vaya si tengo que preguntar en este diagnóstico cómo se encuentra actualmente el Río Negro. Y si de alguna manera, a través de este diagnóstico y de este Plan Nacional de Aguas, se advierte sobre lo que podría llegar a suceder. Es decir, de alguna manera ya se tiene la experiencia porque ya hay una planta, no solamente una, hay varias plantas de celulosa en nuestro país. Eso puede determinar también que el diagnóstico llegue, en este caso, al Poder Ejecutivo y que haya una advertencia sobre lo que puede acontecer, ¿no es así? Por supuesto, cada cuenca tiene su realidad y en lo que tú planteas, obviamente es necesario considerar, y es lo que el país y a través de las distintas instituciones tendrá que realizar con los estudios de impacto ambiental correspondientes, etcétera, cuál es la situación de la calidad de las aguas en particular, como tú decías, en la cuenca del Río Negro, y cuáles son las actividades que se realizan, qué capacidad tiene el Río Negro de recibir
digamos, de tomar agua y de recibir a esa planta, en particular sus efluentes. ¿En qué estado se encuentra el Río Negro, por decirlo de alguna manera, en este momento? Porque estuve mirando por allí y vi que hay específicamente un estudio de cada una de las cuencas. El Río Negro tiene también, históricamente, 3 represas que lo ha usado el país para su abastecimiento y hace que la matriz energética del país sea de las más limpias y que ha prácticamente orientado, digamos, limitado la actividad en la cuenca del Río Negro, la actividad hidroeléctrica, y eso hace que un comportamiento particular del curso de agua que genera esos embalses cierto, digamos, temas de crecimiento de floraciones algales o concentraciones de nutrientes que hay que tener en cuenta, que hay que controlar. Y bueno, eso es parte de todo ese balance de temas que están sobre la cuenca del Río Negro, pero es que es una cuenca básicamente para la producción hidroeléctrica, con esas características, y bueno, que cuando se analiza cualquier presión sobre la cuenca, habrá que analizarla en el conjunto, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Claro, habrá que ver, y a propósito de tener en cuenta también, cuánto de todo esto se puede tener en cuenta. Evidentemente se va a tener en cuenta, pero hay cuestiones que para solucionarlas requieren de inversiones o requieren de modificaciones también hasta de tipo cultural que tiene nuestro país. Obviamente queríamos dar cuenta de ello. Ayer hablábamos del Día Mundial del Agua. La intención era conocer, por lo menos someramente, lo que es este Plan Nacional de Aguas, esta propuesta elevada a consideración del Poder Ejecutivo, y para ello Daniel Greif, que es director nacional de Aguas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, estuvo charlando con nosotros. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Por favor, un placer. Vamos cerrando por aquí entonces el encuentro que hemos mantenido junto a Daniel Greif.